Ser Podcast. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Continuamos, como digo siempre, en estos programas especiales de verano para no perder la tónica habitual. Disfrutad de esta porción de historia allá donde estéis, de vacaciones, en la playa, visitando monumentos. Como os lo podéis descargar desde cualquier lugar del mundo o escucharlo en directo a través de la aplicación de la cadena Ser, pues aquí queremos estar una semana más intentando hacer con vosotros un poquito más de historia. En esta ocasión vamos a hablar de mujeres realmente que cambiaron el mundo, o por lo menos la historia del siglo XX. Una de ellas fue Ava Gardner. Ava Gardner es actriz que tuvo tantos vínculos relacionados con nuestro país, con España. También Lola Flores. Acabamos de celebrar quizás uno de esos cumpleaños más importantes vinculados a su vida, y de la mano de Lorenzo Caprile descubriremos una figura controvertida de la historia de la moda, de la historia en definitiva del feminismo en el siglo XX, Chanel. Una mujer controvertida que no dejó indiferente absolutamente a nadie. Como siempre, soy Nacho Ares, os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia y vamos con este nuevo programa. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. La verdad es que nunca soy más feliz que cuando no hago nada. Absolutamente nada. No entiendo a la gente que le gusta trabajar y habla de su profesión como si fuera un maldito sacerdocio. Para mí, no hacer nada es como flotar en agua templada. Es mi mayor placer, la perfección. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión española dedicado a una de las figuras icónicas de la historia del cine, de la que acabamos de cumplir 100 años de su nacimiento. El 24 de diciembre del año 1922 nacía Ava Gardner, una de las actrices, como digo, más icónicas y que tiene una relación, como veremos en los próximos minutos en la charla con nuestro invitado, pues una relación muy estrecha con España, con Madrid en concreto, un país que la cautivó, que la enamoró y que hizo su residencia, ¿no?, durante casi una década, pues para dulcificar quizás un poco, ¿no?, la historia de Madrid, la historia de España y crear un vínculo más con ese estrellato de Hollywood. Guillermo Balmori, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal? Muy encantado de estar aquí contigo hablando de estos temas de cine que me gustan tanto, además, y que además tú siempre llevas también y acercas también a la gente. Claro, siempre que hablamos de cine, en las últimas temporadas, lo hacemos con Guillermo Balmori. Él es el editor de Notorious Ediciones, que acaba de publicar precisamente un libro dedicado a Ava Gardner titulado El universo de Ava Gardner, y también hace unos meses, en verano, publicó Mi vida con Miss G, hablando un poco de esa intrahistoria más cotidiana, como vamos a descubrir, de esta estrella del cine. Guillermo, una de las cosas que seguramente muchos, cuando piensen ahora en Ava Gardner, pensarán, también condicionados, ¿no?, por esas fotografías en blanco y negro, siempre estos iconos de la belleza, de la hermosura en las estrellas de cine, nos hacen perder un poco la realidad. En el caso de Rita Hayworth, de la que ya hablamos también en su momento, bueno, pues es más claro, ¿no?, por las fotografías
fotografías que no era rubia, no era morena, era pelirroja, pero de Ava Gardner, por ejemplo, yo siempre tenía la idea de una mujer morena, con los ojos claros, una mujer morena, pero tenía el pelo en realidad castaño, marrón y los ojos verdes, ¿no? Que es quizá esta combinación tan insólita y tan extraña lo que la convirtió en un icono de la belleza y en un icono del cine, ¿no? Creo que es un icono de belleza universal, sí. De hecho, fíjate, decías tú lo del color del cabello, de pequeñita, cuando era pequeñita era más bien rubita. Es decir, que no era esa morenaza, esa, lo que dices tú, el icono de morena, ¿no? Lo que pasa es que Hollywood, que sabía crear estos mitos, pues la dio la creaba ese aspecto vendible y ese aspecto maravilloso que, bueno, a decir verdad, en muchos aspectos jorobaba la vida a la gente, como en el caso de Rita Hayworth que acabamos de ver, y que Ava Gardner siempre se rebelaba, ¿no?, contra ese sistema de estudios, pero sí que es verdad que la imagen que de estas estrellas era perfecta, no era esa fábrica maravillosa de mitos y de especímenes humanos, por así decirlo, que los creaban maravillosos, ¿no? En Ava Gardner, fíjate, ¿te acuerdas? ¿Te acordará la gente que nos oye? Ese hoyito que tiene sí, en la barbilla, ¿no? Sí. Tan característico. Al principio la Metro-Goldwyn-Mayer se lo maquillaba, se lo quitaba, o sea, se lo tapaba con maquillaje, porque entendían que casi que era algún defecto, cuando en realidad lo que era de los rasgos más atractivos de ella, ¿no? Claro. Se dice que la gente guapa tiene el hoyito, yo no sé, Cary Grant lo tenía, Kirk Douglas, mucha gente tenía ese hoyito, el hoyito de los guapos lo llaman. Así que... Es curioso, además ella es descubierta, ¿no?, de forma casual, incluso no podría decir casi que ojeador, ¿no?, que pasaba por ahí y lo vio, uno de los productores representantes de la Metro, en unas fotografías que había hecho para... había posado, ¿no?, para, creo que era su cuñado, ¿no?, el fotógrafo, y le habían hecho unas fotografías, unos retratos, y ya debió de impactar, ¿no?, la belleza en esas primeras fotografías, siendo ella pues apenas una joven de 18-19 años. Si es que efectivamente, si tú ves, por ejemplo, fotos de Ava Gardner normales, de carné, se puede decir casi no posadas, con 14, 15 años, aparte de que se la ve muy madura, es decir, no se la ve una niña, se la ve, siempre tuvo cara de casi de adulta, incluso de pequeña, se la ve ya bellísima, ¿no? Con 14, 15, 13 incluso años, es un bellezón de niña o de mujer, o según iba creciendo. Sí que es verdad, lo que dices tú, de la misma manera que siempre ha habido, se conoce como la madre del artista, ¿no?, que siempre se dice la madre de la Pantoja, la madre del artista. En este caso, fue la hermana del artista, la hermana de Ava Gardner, con la que se llevaba mucho tiempo, creo que eran como 12 años, una cosa así, se llevaban ella, su hermana mayor, tenía este marido que era fotógrafo, y esta hermana siempre quiso, digamos, que le hubiese quizá gustado a ella ser estrella de cine, vivía fascinada por el mundo de las estrellas de cine, y hizo lo posible para que Ava Gardner, que era quizá más reacia, pues accediese a Hollywood, al mundo de Hollywood. Como tú muy bien dices, el marido, que tenía un estudio en Nueva York, puso desde el principio se dio cuenta de que su cuñada era sumamente fotogénica. Le hizo esas fotos maravillosas, las puso en el escaparate, como se ponen aquí los escaparates de las comuniones de los niños, además lo puso allí, y pasó este ejecutivo de la Metro-Goldwyn-Mayer, la vio y dijo, madre mía, esto tiene que ser una estrella, ¿no? Ya vio en ella una estrella de cine, e inmediatamente la llevaron a Hollywood. Además hay que pensar que sus comienzos a mí me recuerdan un poco al papel que luego interpretó años después Audrey Hepburn en esa maravillosa película My Fair Lady, porque claro, Ava Gardner tenía un acento muy cerrado, que apenas se la entendía cuando hablaba, ¿no? Y claro, eso no era en absoluto fotogénico desde el punto de vista de la audición, ¿no? Y una vez que fue contactada por la Metro, y ella, bueno, a pesar de ser rebelde, aceptó, ¿no?, la posibilidad de dedicarse a estas cosas, recibió clases de dicción, sobre todo para que no solamente resultara muy potente desde el punto de vista visual, sino también para que se le entendiera, porque debía de tener un acento terrible. Si había gente que decía que no hablaba inglés, tú fíjate si hablaba mal en las pruebas, en esta prueba que cuentas que se le hizo en la Metro-Goldwyn-Mayer, se le entendía tan mal y hablaba tan mal que para presentar la prueba a los ejecutivos se le quitó el sonido. Porque dijeron, si la oyen hablar no la van a considerar, ¿no? Así que era muy guapa, pero mejor no oírla, ¿no? Pensaron, entonces quitaron el sonido y así lo presentaron. El jefe de la Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, cuando lo vio aquello, dijo, un poquito lo que se dice Lola Flores, ¿no?, de aquello de ni canta ni baila, pues aquí dijo, no sabe hablar, no sabe casi pronunciar, ni sabe posar, pero es maravillosa. Y así empezaron a hacer de ella esta estrella, que al principio, como no sabía hablar, y mientras le daban estas
las clases de dicción que tú decías, aparecía como florero, ¿no? Aparecía detrás de una escena, aparecía paseando por la calle y se la veía como un objeto decorativo que todavía pues no estaba listo para hablar, según ellos, y probablemente objetivamente tampoco, porque no se la entendía. Un diamante en bruto que pronto, ¿no?, empezó a tener esos primeros papeles, primero casi como figurante, pero al poco tiempo, cuando ya aprendió a hablar un poquito mejor y se le podía entender, esos primeros papeles, imagino que desde un principio serían, bueno, pues como sucede con todas las grandes estrellas, en un principio pasa desapercibido, pero al poco tiempo imagino que explotaría, ¿no? Pues tú fíjate, claro, efectivamente, bueno, es que aparte de esto, fíjate, hablamos de ese tema de la voz y yo no sé si te pasa a ti o le pasa a los oyentes que nos estén escuchando, que para mí la voz de Ava Gardner, ya la voz pulida, la de Mogambo, la de la Condesa Descalza, incluso cuando cantaba canciones, ¿no? Me parece una de las voces más bonitas, más sensuales que he oído yo nunca en una actriz en cine. Es una opinión personal, pero es una voz un poco ronquita, maravillosa, ¿no? Muy dulce, muy sensual. Y efectivamente, como tú decías, empezó con estos papeles pequeños, aparecía a lo mejor, pues yo qué sé, entre unas coristas, ¿no? Y de repente decías, pero ¿quién es esa mujer tan bella? Pero ahí la tenían entre el resto de coristas. Curiosamente, la película que la descubre, que es Forajidos, es una película en la cual no es de Metro-Goldwyn-Mayer, la prestan a la Universal, los estudios Universal, que paradójicamente era el estudio sin estrellas, no tenía estrellas, tenía que pedirlas prestadas, y coincide que además que es la primera película de Burt Lancaster también, y esa película descubre, por así decirlo, a dos mitos, a Burt Lancaster y a Ava Gardner, pero no en la Metro-Goldwyn-Mayer. Y la siguiente película, incluso que afianza más este estrellato, que es Venus era mujer, con lo cual se hace este símil, ¿no?, de la mujer perfecta, que era Venus, la mujer perfecta, que es Ava Gardner, también es de Universal, es decir, a Metro-Goldwyn-Mayer le costó encauzarla y le costó buscarle esa salida que luego encontró. Y al poco tiempo empieza a tener ese contacto con España, que la cautivó desde un primer momento, ¿no? Y que siguiendo también un poco pues esos inicios un poco rebeldes, ¿no?, que decías tú, Guillermo, al comienzo de esta charla, bueno, pues poco a poco se fue alejando de Hollywood, sin olvidarse de Hollywood, y acercándose poco a poco, ¿no?, a España. Si tú fíjate, cuando ella rueda Pandora y el holandés errante, que es la primera película con la que conoce España, que es en Tossa de Mar, ¿no?, en Cataluña está rodada esta película, todavía se guardan recuerdos, incluso en la localidad hay una estatua, ¿no?, dedicada a Ava Gardner del paso de ella allí. Esa película se rueda en España y se rueda en Inglaterra, en Londres, y ella, una vez que conoce estos dos sitios, dice, yo sé que en algún momento de mi vida quiero vivir una larga temporada en Londres y una larga temporada en España, y así lo hizo. La etapa en la que ella era joven y que le apetecía divertirse y tenía todo el esplendor y la fuerza de la juventud, la pasó en España viviendo bien y divirtiéndose, y cuando ya estaba cansada, ya era más madura, se fue a Londres, que es donde murió, para pasar esa etapa más relajada de su vida, esa etapa ya de madurez. Es decir, que al final cumplió estos deseos. A España llegó además justo cuando ya había roto con Frank Sinatra, que fue quizá la gran depresión que ella tuvo en esa época, y dijo, bueno, quiero romper con todo, quiero olvidarme de Hollywood, me voy a España, que esa es la intención que yo tenía, y efectivamente está aquí ni más ni menos que 14 años en España. Es quizás en esa década de los 50 también de madurez, ¿no?, de ella como mujer, que siempre se la calificó como mujer fatal, como un animal sexual, o sea, apelativos que hoy quizás serían políticamente incorrectos, más acordes, bueno, pues a esa España, ¿no?, de hace prácticamente 70 años, pero que, bueno, pues marcaban un poco los gustos de la época y contra los que ella tampoco luchaba, ¿no?, porque no, corrígeme si me equivoco, Guillermo Balmori, editor de Notorious Ediciones, de estos libros maravillosos, El universo de Ava Gardner y Mi vida con Miss G. Ava Gardner, es cierto que ella siempre dio la espalda, ¿no?, a ese mundo de la fama, a ese mundo quizás de Hollywood, pero su vida fue un tanto turbulenta. Sí, bueno, esto del animal más bello del mundo, que es a lo que tú te haces referencia, en realidad es la publicidad, es la frase publicitaria de la película La Condesa Descalza, que ya aborrecía esa frase, pero que sí, que tienes razón en el sentido. Yo creo, fíjate, se ha dicho mucho estos días que se cumple el centenario, que era una mujer rebelde. Yo creo que más que una mujer rebelde, era una mujer que quería hacer lo que quisiera, una mujer libre, ¿no?, la calificaría yo, porque una mujer rebelde o alguien rebelde normalmente tiene
esa intención de romper normas, ¿no? De soy rebelde y no rompo las normas, pues simplemente porque me rebelo y no me gusta lo establecido. Pero ella no era así, ella realmente lo que quería era hacer lo que le daba la gana, y si para hacer lo que le daba la gana tenía que romper reglas, las rompía, pero no era reivindicativa a la hora de romperlas. Esa es simplemente lo que le gustaba, es vivir su vida, que no se metieran en su vida y que pudiera hacer lo que ella quería. Esto era muy incompatible con la Metro-Goldwyn-Mayer, que la quería tener atada en corto, ¿no? Pero ella no transigía con esto, ella se veía así libre, y en España se sentía libre porque decía, entre otras cosas, que podía ir por la calle sin que se la persiguiese. Bueno, es una España, entiendo, muy diferente a la de hoy en día. Imagínate, hoy en día la perseguirían por todos los lados, ¿no? Los fotógrafos y demás, pero en aquella época, que la prensa del corazón debía ser más, era bastante más, no sé si llamarla discreta o inexistente incluso en aquella época, pues no la molestaba, cosa que en Estados Unidos parece ser que sí. En Londres le ocurrió lo mismo. Cuando fue a Londres ya de madura, decía, lo máximo que hace la gente cuando se cruza conmigo por la calle es, como mucho, sonreírme y bajar la cabeza, y eso es lo que a ella le gustaba. Qué bonito, ¿no? De alguna forma su estancia en España, primero en esa suite del Castellana Hilton, lo que es el Continental. Sí, yo estuve. Yo también he estado, me lo dijeron que habías estado tú. Sí, yo estuve hace unos meses haciendo la sección en el programa Hoy por Hoy Madrid con Marta González Novo. Pues yo hice la conexión desde la suite, me senté en su cama también, ¿no? Hay esos iconos, ¿no? Sí. Sí. Esa cama con dosel maravilloso y esas vistas, ¿no? a la Castellana. Y luego se compró esa casa, ¿no? en la Moraleja, ¿no? Y que utilizó como residencia habitual, y donde hacía también esas fiestas que tanto le gustaban. Ella vivió también en Doctor Arce, en las dos calles. Y sí, tenía en La Bruja, se llamaba la casa de ella, en La Moraleja. Y claro, al principio estuvo viviendo, como bien dices, en el Hotel Intercontinental, pero en el libro este de Miss G lo cuenta que la asistente de ella, porque son las vivencias de su asistente, decía que en el hotel casi agradecieron que se fuera por los escándalos que montaba de fiestas flamencas, ¿no? Que le gustaba subir allí y que los otros clientes se quejaban, ¿no? Pero sí, ella al principio está en el hotel y luego ya se va otra vez a Estados Unidos, vuelve. Dice que antes de quedarse definitivamente hizo como 2 o 3 viajes, y ya se establece pues en estas 2 casas que tiene en Madrid, y que bueno, que forman parte, como dices tú, has dicho antes, de la historia de España, dulcifican nuestra historia, que me ha gustado mucho esa parte que has dicho, es muy bonita frase. Y bueno, fíjate, hay mucha gente que le dices que ha estado 14 años y dice, yo no sabía que había estado tanto tiempo, ¿no? Todo el mundo tenemos idea de que estuvo en España, pero es que estuvo, fíjate, 14 años es mucho tiempo, quiere decir que, y es una etapa además gloriosa de ella. Fíjate que llegó un momento además que ella decía, casi llegó a decir, si no se rueda aquí en España yo no me desplazo, ¿no? 55 días en Pekín se rodó aquí en España. La Maja desnuda, que es una película que iba sobre Goya y la duquesa de Alba, se iba a rodar en España y no se pudo rodar porque la Casa de Alba presionó para que el gobierno de Franco no la dejase rodar esa película, y tuvo que irse a Italia. Pero bueno, quiere que siempre se manejaba en este entorno, ¿no? Llegó un momento que dijo, no, si se roda en España o cerca de España, o si no, yo no me muevo. Es un poco la teoría que tenía. Hay un poco el corazón, ¿no? Y el talante y el carácter de Miss G, Ava Gardner, ¿no? Mi vida con Miss G, también es el título, con Miss G, el título de este libro publicado por Notorious Ediciones, que nos cuenta un montón de anécdotas y de historias de Ava Gardner y en su paso por España. Guillermo Balmori, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos
Estábamos, Chumi Rodríguez, nuestra compañera técnica, y yo escuchando esta canción de Lola Flores del año 62, de la película El balcón de la luna. A tu vera, uno de los clásicos. Los dos estábamos moviéndonos cuando empezaba la música, y yo lo hubiera dejado entera, la verdad. Pero bueno, no es un programa de música, es un programa de historia, Ser Historia aquí en la cadena SER. Y bueno, ¿quién no ha escuchado en alguna ocasión, ¿no?, esta canción, o ha oído hablar de ella, ¿no? Y quién no ha oído, por supuestísimo, hablar de la faraona, la grande Lola Flores. Este año 2023 celebramos el centenario de su nacimiento y hay infinidad de actividades, ¿no?, alrededor de esta mujer emblemática que se ha convertido en un icono de la historia del flamenco, de la música y sobre todo de la historia de España en el pasado siglo XX. Para hablar de ella contamos en Radio Valencia con un crítico de cine, Joaquín Bayet, que es miembro de la Academia también del Cine en España y participa en este libro publicado por Notorious Ediciones, El universo de Lola Flores. Joaquín, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Un placer. Una de las características, yo creo, que llevó al éxito a Lola Flores es el desparpajo, ¿no? El desparpajo con el que siempre actuó dentro y fuera de los escenarios, creando casi su propio personaje, ¿no es así? Sí, efectivamente, Lola Flores era pura espontaneidad. Ese desparpajo del que hablas, no sé si fue un personaje que creó ella o es que ella era así en realidad. Yo me inclino por esta segunda vertiente, porque incluso en las entrevistas a amigos, conocidos, familiares que he ido recapitulando para el libro y tal, ves que ella esencialmente era así, era un personaje desprejuiciado completamente, era un alma libre, era alguien que se expresaba con total espontaneidad y con total libertad, y yo creo que eso es parte del impacto popular, una grandísima parte del impacto popular que causó en la España prácticamente la segunda mitad de todo el siglo XX. Uh-huh. Ella nació en Jerez de la Frontera en el año 1923, hace 100 años, como decía ahora. Estamos celebrando ese centenario del nacimiento de Lola Flores en esta localidad de Cádiz, pero al contrario quizás de lo que pudiéramos pensar, ella no nació en una familia, bueno, no era una familia boyante, pero tampoco era una familia pobre, ¿no? Ella pudo asistir a clases de baile, ella pudo formarse, ¿no? Aparte de ese duende seguramente que tenía siendo ya niña, ella también se formó, bueno, pues a raíz de, sobre todo, del ambiente familiar, siempre vinculado al mundo de la música, del baile, y que, bueno, que podía hacerlo, ¿no? No era una familia humilde, una familia pobre, ¿no? No, evidentemente, a ver, como bien has comentado, no era una familia boyante, ni que nadara en dinero, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que esa idea de una familia pobre o menesterosa que le obliga a alguien a ir superándose no se dio en esta circunstancia. Efectivamente, ella, aparte de adquirir tablas, y nunca mejor dicho, en los tablaos, en los cafés de los barrios de la ciudad, ella también tuvo interés en formarse y en ir adquiriendo experiencia también en la línea formativa, y eso es trascendental. De hecho, es precisamente esa formación y esa decisión por estudiar todo lo que tiene que ver con el baile, con el cante, etcétera, etcétera, lo que hace que el salto a la fama, en su caso, sea muy temprano, y nada menos que con la compañía de Manolo Caracol, que era, digamos, la gran estrella de este género en los años 40. Ella, yo creo que tenía muy claro, ¿no?, desde niña, dedicarse y triunfar en el mundo del arte, ¿no?, del canto, del baile, y luego ya lo hablaremos también ahora contigo, que eres crítico de cine, sobre todo también en el mundo del cine, ¿no? Ella tenía muy claro que quería dedicarse al mundo del escenario.
Evidentemente, ese caldo de cultivo familiar y yo creo que también el ambiente que se respiraba en la ciudad, también yo creo que fue en los barrios, yo creo que fue determinante para que ese duende despertara muy, muy, muy pronto en ella y que lo tuviera muy claro. Y aparte es que el talento natural surgía, Lola Flores era un torrente, era algo incontrolable y yo creo que eso desde muy jovencita yo creo que ya lo exteriorizaría de forma más que evidente. Quizás en aquella época, después de la Guerra Civil, en la década de los 40 y de los 50 sobre todo, se hizo universalmente conocida gracias al cine. El cine, el séptimo arte, permitía que muchas personas pudieran ver a estos artistas de una forma pues mucho más económica. Quizás el acceso a los teatros era más complicado y el acceso precisamente a los teatros era pues una serie de días determinados del año, ¿no? Cuando el artista estuviera de gira por una ciudad o por un pueblecito, ¿no? Pero el cine permitía que en cualquier momento del año, en cualquier momento casi del día, se pudiera proyectar una película en la que apareciera Lola Flores y con ello darla a conocer, ¿no? Y esto quizás el cine es lo que la catapultó de una forma definitiva a esa cumbre, ¿no? Del conocimiento universal. Efectivamente, el cine era muy barato en aquellos años, era el arte popular por excelencia. Como bien dices, el teatro ya requería, digamos, un esfuerzo económico mucho mayor que muchas familias en plena posguerra, con cartillas de racionamiento, etcétera, etcétera, no podían permitirse, pero lógicamente el cine sí. Y sí que es cierto que Lola Flores, a partir del momento en el que firma el contrato con Suevia Films a principios de los años 50, un contrato de 6 millones de pesetas en los años 50, principios de los años 50, que es una barbaridad. Eso ni Ronaldo en el fútbol ahora. No. O sea, estamos hablando de cifras astronómicas. Porque ya firma el contrato en el año 51 y, si no recuerdo mal, las cartillas de racionamiento estaban todavía, sí. Estaban todavía, creo que hasta el año 52, si no recuerdo mal. Es decir, que estamos hablando de cifras increíbles, impresionantes, lo cual da una idea del impacto popular que ella tenía y que, lógicamente, el cine lo quiso aprovechar de forma trascendental, porque eso multiplicaba al público hasta unos niveles increíbles. Lo acabas de comentar, ¿no? Suevia Films es con quien firma a principios de los años 50 y le permite hacer películas tan conocidas como María de la O, La Faraona, ¿no? Que es la que estábamos la que le dio ese nombre, ¿no? tan celebérrimo, y también le permitió dar el salto a América, ¿no? El cine también fue una puerta para ser muy popular también en América. Efectivamente, México se convierte en un país trascendental yo creo que en su carrera en general, más allá de la vertiente cinematográfica, porque esto lo que le permite es encadenar una gira tras otra y prácticamente dialogar o crear un diálogo entre España y México, que hasta entonces era ciertamente complicado que se pudiera establecer. De esta manera se convierte en una estrella en ambos países y en Latinoamérica en general, porque el éxito que tiene en México se va expandiendo a países sudamericanos. Esto también lo que hace es que interprete películas con las grandes estrellas de la canción mexicana de ese momento, y sobre todo que también cree esa especie de diálogo entre las rancheras y el flamenco o la copla, que es verdaderamente interesante de analizar. Lo acabas de decir, lo tenía aquí anotado, ¿no? El mundo de Lola Flores va más allá del flamenco, es un tipo de música, de baile, de canto, es muy, muy flamenco, ¿no? Pero desde luego tiene muchos elementos de conexión con otras realidades artísticas, que es quizá lo que le da ese carácter universal y esa originalidad y singularidad en una época en donde quizás otros artistas se centraban únicamente en la copla, en el flamenco. Ella tocaba absolutamente todos los palos y fusionaba por primera vez técnicas y pues elementos artísticos de diferentes culturas, ¿no?
También yo creo que hay un elemento trascendental, que es que Lola Flores personalizaba cualquier cosa que ella tocara. Daba exactamente igual el género musical, que yo creo que lo convertía en Lola Flores. O sea, si cantaba una ranchera, era una ranchera de Lola Flores. Si cantaba una copla de Lola Flores. Es decir, iba más allá del género, transformaba, retorcía, personalizaba el género a su propia idiosincrasia, a su propia personalidad, porque es que esa personalidad arrolladora no la marca un género musical, es ella la que marca ese género, la que acaba reconvirtiendo ese género y adoptándolo a ella misma, y eso es, yo creo que prácticamente imposible de encontrar en otro artista contemporáneo. Es muy difícil. Uh-huh. Como sucede con todos los grandes artistas, siempre hay gente alrededor, ¿no? que marca muy de cerca quizás el camino, y en ocasiones incluso desde el punto de vista personal, ¿no? Ella se casó con el Pescailla, que me hace gracia, ¿no? En este ambiente flamenco todo el mundo tiene sus botes y se les conoce más por el bote que por el nombre real, ¿no? El Pescailla fue pues uno de los, siempre en una especie como de segundo plano. Claro, era muy difícil estar a la misma altura de su mujer, de Lola Flores, ¿no? Pero el Pescailla, pues con esas rumbas, se le considera casi uno de los padres de la rumba catalana, tal y como la entendemos en la actualidad. Pero bueno, en definitiva, esa familia siempre estuvo también un poco a la sombra, y al mismo tiempo a la sombra desde el punto de vista artístico, pero desde el punto de vista personal muy cerca de ella, ¿no? De hecho, digamos, si hay un concepto de matriarcado, se podría decir que es esa familia, porque era Lola Flores la que verdaderamente era el pilar esencial en esa familia, y no es que el Pescailla quedara en un segundo plano, es que ante un torrente como Lola Flores, yo incluso diría que no se puede hacer otra cosa que quedarse en un segundo plano. Efectivamente. El Pescailla es un nombre importantísimo dentro de la música de ese periodo porque efectivamente, como bien has apuntado, es un nombre trascendental en lo que es la rumba, es decisivo. Sin embargo, claro, tener al lado a Lola Flores hace que cualquier elemento quede ensombrecido. Sin embargo, había una clara línea de dependencia mutua. Lola Flores necesitaba esa familia. La familia es tan sumamente estrecha y los nexos que se crean son tan fuertes que bueno, y aunque sea un detalle trágico, cuando Lola Flores muere, 2 semanas después o varios días después fallece su hijo, Antonio Flores, lo cual da una idea muy clara de la estrechez, de los lazos tan sumamente fuertes que habían entre ellos. Siempre la identificamos con ese éxito en España y en América, pero también ella tuvo la oportunidad de cantar en París, ¿no? En el Teatro Olimpia, creo que fue. Y yo no sé si lo llegó a hacer en otros lugares, pero bueno, la huella de Lola Flores se internacionalizó más de lo que quizás pudiéramos pensar, ¿no? Sí, Lola Flores es una artista completamente internacional. Es más, yo creo que uno de los rasgos por los que se conoce a la España de esos años básicamente es por Lola Flores. Digamos, quizá por el tópico, pero también por la admiración y el reconocimiento de ese arte, personal que ella mostraba. Y ella llega incluso a tener en esos años 50 ofertas de Hollywood. Ella llega a conocer a actores como Gary Cooper o como Kirk Douglas, etcétera, etcétera. Es decir, ella se codea con un ambiente que va mucho más allá de lo que es el flamenco y de lo que es la España de esos años. Otra cosa es que después ya, pues bueno, las tentativas de Hollywood no funcionaron pues por cuestiones contractuales, económicas o lo que fuera. Pero desde luego que llegue a ese nivel claramente implica que su nombre era muy internacional, tremendamente internacional.
Hablando de las películas, que es un tema, como digo, tú como crítico de cine conoces muy bien, lo que sucede con muchos de estos artistas, sucedía por ejemplo con Manolo Escobar, con Rafael, que a mí me daba mucha pena que, claro, ellos eran cantantes, quizás no eran actores, ¿no? O actrices, y luego eran doblados en las películas porque realmente no transmitían, no convencían. Yo no sé si con Lola Flores pasó lo mismo, o ella incluso, bueno, pues entró con buen pie, ¿no? en el mundo del cine. Bueno, de los que has citado, con Manolo Escobar y con Rafael concretamente no sucedía eso. Con Rafael creo que igual alguna película sí que lo han doblado. Me falla el dato, pero Manolo Escobar 100% seguro que no. Utilizaba su voz y era mejor actor de lo que creemos. Pero sí que es cierto. Peret, por ejemplo, siempre estaba doblado. Si no recuerdo mal, era Simón Ramírez el que lo doblaba, si no me falla la memoria. Pero no, en el caso de Lola Flores es que su voz era tan sumamente característica, y no solo cuando cantaba, o sea, cuando hablaba, tenía un tono de voz que era... insisto, tan sumamente característico, tan natural, tan espontáneo. Eso no se puede doblar, es completamente imposible. Desde luego, y por eso queríamos hacerle ese reconocimiento y ese homenaje aquí en Ser Historia, en este programa de historia, porque bueno, que es quizás parte de la historia de la música, pero ella es parte de la historia de España, sin lugar a dudas, en esa segunda mitad, sobre todo del siglo XX. Lo hemos hecho junto con Joaquín Bayet, que es colaboradora, bueno, participa en este libro, El Universo de Lola Flores, publicado por Notorious Ediciones. Es crítico de cine y bien conocedor de la figura de Lola Flores. Joaquín, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros, ha sido un auténtico placer. A vuestra disposición. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Tout le monde ne comprend pas. Je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Ah, j'en suis ravie. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché. C'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. Think pink. Think pink if you want that kelp to show. Red is dead. Comenzamos esta nueva entrega de una sección que yo el otro día la bauticé después de entrevistarle en su taller, que es ¿qué me pongo? No sabía cómo llamarla. Me parecía un poco divertido, ¿no? Sobre todo por el personaje que es Lorenzo Caprile. Era la voz de Coco Chanel. Quizás fuente de inspiración, un personaje histórico realmente maravilloso de la primera mitad, un poquito más, ¿no? del siglo XX hasta el año 71 que ella falleció, y a la que podemos conocer un poquito más de cerca en una exposición en el Thyssen, Picasso, Chanel, hasta el 15 de enero. Lorenzo Caprile, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues muchísimas gracias, Nacho, que para mí es un placer estar aquí con vosotros, ya lo sabes. ¿Qué es para un diseñador como tú, Coco Chanel? En mi caso concreto, para mí Coco Chanel no es nada. Lo es todo, absolutamente vale. todo. Porque la responsable de que sobre todo las mujeres 100 años después, en pleno siglo XXII, vistan como vistan, gran parte... esa responsabilidad es de ella. Quitó muchos encorsetamientos sociales y de la moda también, ¿no? Hombre, fue una revolucionaria en todos los sentidos, no solo por el hecho de eliminar el corsé, sino por utilizar materiales hasta ese momento, no te diría que prohibidos, es que impensables para la moda femenina. Sobre todo materiales que ella
cogió, digamos, robó del armario de los hombres, del armario masculino. En ese sentido fue pionera en eso que ahora es, digamos, hacia donde va la moda del futuro, que es un poco el unisex, ¿no? Que los géneros o sexos, no sé muy bien cómo hablar en este momento, sin que me pongan verde, estuvieran absolutamente difuminados. Y hablamos pues de materiales como el tweed, el punto, las rayas marineras, los pantalones. Claro, cosas que siempre habían estado las corbatas, más utilizados en la moda pajaritas, en fin, los tonos absolutamente neutros. Hasta ese momento las mujeres eran un arco iris de color, una explosión de color, influidos también por todo la Belle Époque y el rey de la Belle Époque que fue Paul Poiret. Pues rosas, rojos, azulones, turquesas, y ella se centró en una paleta de colores que se ha mantenido un poco hasta hoy como sinónimo de elegancia, ¿no? Pues los marrones, los ocres, el negro, el blanco. Ella nació en el año 1883 y con apenas 20 años, 25 años ya era toda una referencia, ¿no? En la década de 1910 y 1920 en la moda. Algo que luego, bueno, podremos hablarlo, ¿no? Se ve también en la exposición de Thyssen, Picasso, Chanel hasta el 15 de enero, como digo. Todo ello marca un poco la personalidad de una mujer que imagino que no sería fácil en su época nadar a contracorriente, pero también ella fue reconocida, ¿no? Incluso por muchos hombres. Chapeau por esta mujer que es capaz de innovar y de presentarlo de una forma tan brillante. Hombre, debió ser una personalidad absolutamente única y arrolladora. Parte de su personalidad se explica si buceamos en sus orígenes, que son unos orígenes muy oscuros. Quedó huérfana de madre muy pequeña, el padre era una especie de chamarilero, de vendedor ambulante, que abandonó a sus hijos, los fue repartiendo un poco aquí y allá, y a ella y a una de sus hermanas les tocó en suerte el entrar en un orfanato, donde ahí pues los historiadores de la figura de Chanel empiezan ya a considerar determinados elementos de sus diseños, ¿no? De su moda, pues la uniformidad, el color blanco y negro, que eran un poco los uniformes de las huérfanas, los cuellos blancos, los lazos, y yo creo que ahí también se forjó ese carácter tan duro y tan intransigente y tan autoexigente, de no tenerle miedo a nada y decir, bueno, pues estoy en lo más bajo de la sociedad y por mí misma voy a intentar pues salir adelante, y vaya que lo consiguió. Eso imagino que pasará un poco con todos los diseñadores como tú, todos los modistas, en el sentido de que claro, tú tienes un periplo vital y estás muy influenciado por todo lo que has vivido de cerca, ¿no? Y todo lo que has visto de primera mano. Ahora, claro, en el siglo XXI es más fácil porque tienes internet y puedes ver fotografías de otros países, etcétera, pero en aquella época no. Entonces imagino que la moda que ella creó, Coco Chanel, estaba un poco pues a partir de lo que ella había visto y vivido muy, muy de cerca. Sobre todo a partir de lo que ella había visto y vivido, como tú dices, y también una reacción a lo que en ese momento se estaba vistiendo, que como te digo, justo antes de la Primera Guerra Mundial, ya el estertor de la Belle Époque, que ya llegó a unos extremos delirantes, con formas extrañísimas, combinaciones de colores, bueno, coincide un poco con el fauvismo, ¿no? Absolutamente pues descacharrantes. Pues ella un poco luchó contra eso. Es decir, las mujeres no somos papagayos, somos seres humanos que queremos trabajar, queremos disfrutar de la vida, queremos movernos sin renunciar a la elegancia, pero no tenemos por qué ser unos objetos decorativos propiedad de los hombres. Ese un poco era el mensaje subliminal. Y en ese sentido, aunque fue muy apoyada por sus amantes, sobre todo por el primero, el gran amor de su vida, Boy Capel, que fue quien le prestó el dinero para abrir su primer taller, que era un taller de sombreros. Ella empezó como modista de sombreros, realmente.
está más que certificado que ella fue ahorrando poco a poco y en un momento dado le devolvió por completo el préstamo, porque en ningún momento quería sentirse la mantenida de nadie. Tiene algunos elementos muy controvertidos, ¿no? Lo comentábamos ahora antes de comenzar esta charla a micrófono cerrado contigo, Lorenzo Caprile, la figura de Coco Chanel, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la década de 1940, ella tuvo como amante a un oficial alemán, aunque sí que es cierto que ella lo conocía antes de la guerra. Lo conoció en los años 30, lo conoció en la Riviera Francesa, en esa casa maravillosa que ahora ha restaurado la Casa Chanel, que se llama La Pausa, donde además pasaron largas temporadas tanto Dalí como Picasso, que eso luego lo trataremos. Que Chanel conoció a todas las grandes figuras de las vanguardias de aquellos años, pero también hay que poner la figura en su contexto. Ella nunca ocultó su antisemitismo, que era algo natural en las personas de su generación. Recordemos el caso Dreyfus, que ella creció con ese escándalo, y en ese sentido ya tuvo hasta su muerte una lucha a muerte, nunca mejor dicho, con los propietarios de su perfume, de su nombre para el perfume, que eran siguen siendo, porque siguen perteneciendo a la misma familia, una familia judía francesa. De hecho, ahí hay escaramuzas muy divertidas de cuando llegan los nazis a Francia y sabes que prohíben que ningún judío pueda estar al cargo de ningún tipo de empresa ni ningún tipo de industria. Los esfuerzos que hace Chanel por recuperar su nombre y hacerse con el negocio millonario de los perfumes, que era lo que realmente estaba alimentando su firma, pero los propietarios, la familia, es un nombre impronunciable, Wertheimer o algo así, se adelantaron y llegaron antes que ella y pusieron a un testaferro francés, con lo cual también habría que haber vivido en esa época, en el París ocupado. A ella le gustaban muchísimo los hombres, se cuentan, tuvo innumerables amantes, unos más serios, otros menos serios. Hay que ponerse también en su lugar. Sería muy atrevido por mi parte decir cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, no lo sé, probablemente sí. Era una superviviente, lo fue toda su vida, y en aquellos años pues bueno, quizás a lo mejor no estaba al tanto de todas las barbaridades que estaban sucediendo. Juzgar con lo que hoy sabemos en el 2022 de todo aquel horror, lo que vivieron los contemporáneos en aquellos años, me parece muy, muy arriesgado. Desde luego, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Había muchísimos oficiales, incluso de la Alemania nazi, que desconocían lo que estaba sucediendo en los campos de concentración y en los campos de exterminio, ¿no? Aunque ellos defendían la política de Hitler. De hecho, hay otra aventura muy curiosa. Un viaje a Madrid está documentado. Ella, en algunos libros hablan de dos. A través de sus amistades, recordemos que ella fue la amante oficial durante muchísimos años de Westminster, del duque de Westminster. Intentaron en este viaje a Madrid, que se alojó lógicamente en el Hotel Ritz. Ella vivía en el Hotel Ritz de París, y cuando vino a Madrid se alojó en el Hotel Ritz de Madrid. Intentó con una amiga suya, Vera, que estaba casada con un miembro del italiano, con un miembro del Partido Fascista italiano, intentar una especie de acuerdo de paz, de acuerdo amistoso, y para eso pues viajaron a Madrid intentando, pues en un territorio neutral, pues en fin, hay muchísimas teorías. Por otro lado, pues también otras investigaciones pues hablan de que ella tenía el carnet del partido nazi, que tenía su ficha como espía, en fin.
todo forma parte también un poco del personaje, de la leyenda y del leyenda, personaje, sí. Y en ese sentido la casa Chanel, y creo que hace fenomenal, tampoco se preocupa mucho ni de verificar unas cosas ni de desmentir otras. Claro, porque sí. todo pues engrandece, ¿no?, este mito de Coco Chanel como una mujer única, que realmente lo fue. Antes comentabas, ¿no?, que ella fue, tenemos un par de minutos o tres, ella conoció, ¿no?, a todos los grandes artistas de la época, entre ellos a Picasso, ¿no?, a quien se le dedica esta exposición en el Thyssen. Y con él además colaboró en 2 proyectos, sobre todo en uno, en la versión de Antígona que hizo Cocteau, que era muy amigo de los dos, y ahí Picasso se ocupó de los decorados y creo que del telón, en fin, de toda la parte escénica, y Coco Chanel del vestuario. El segundo proyecto, Le Train Bleu, la colaboración es más tangencial, porque ahí Picasso se limitó a dar su permiso para que un cuadro espectacular que se llama Las bañistas, Diaghilev, el propietario de los ballets rusos, pudiera reproducirlo y hacer un telón gigantesco, que ese telón no lo pintó Picasso, lo pintó un exiliado ruso, un príncipe de la Rusia blanca, siguiendo las indicaciones de Picasso, pero el vestuario sí era de Chanel. Pero aparte de todo eso, la primera mujer de Picasso, la famosa Olga, la bailarina, que era una bailarina de los ballets rusos de Diaghilev, que es otra gran figura de esa época, que cuando quieras hacemos un especial ballets rusos. Claro que sí. Está más que documentado que era una fashion victim, como era una señorita bien de San Petersburgo, y era clienta de Chanel, y se cree por las descripciones y por el estilo de traje que incluso su traje de novia cuando se casó con Picasso estaba firmado por Chanel. Es un personaje, ya como última pregunta, como última reflexión, Lorenzo Caprile, yo creo que uno de los más espectaculares, ¿no?, de la primera mitad, aunque ella falleció en el 71, pero yo creo que esos primeros 50 años hasta la Segunda Guerra Mundial y la relación que tuvo con grandes artistas como Picasso, con Dalí, es que iban todos en una piña y cada uno con sus ideas políticas a lo mejor, y que ya quisiéramos aprender ahora en el presente de todo ello, ¿no?, y su forma de ver la vida, su sexualidad también, todo muy diferente, y crearon una burbuja de arte, de diseño, de cultura, realmente que no ha tenido parangón otra vez. Hablas de ese primer periodo de Chanel hasta la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto, y ahí quizás la gran protagonista de esa pandilla es Missy Assert, que es un personaje que a lo mejor nuestros oyentes no están familiarizados con él. Os invito a que lo googleéis, como se dice ahora, porque fue una mujer fascinante. Vamos, se casó varias veces, la última con ese gran pintor catalán injustamente olvidado, que es José María Sert, responsable también de muchos de los ensueños decorativos de Chanel. Decoró su apartamento privado en Rocambón y los apartamentos que tenía ella en el Ritz, pero no olvidamos luego la segunda parte de Chanel, cuando ella regresa en el 55 desde su exilio o autoexilio en Suiza, porque al terminar la Guerra Mundial, gracias otra vez al duque de Westminster, le dio el soplo y le dije: Chanel, márchate cuanto antes, porque como colaboradora, ¿no? Se dice así, ¿no? Sí, te va a caer un marrón, claro, bien grande. Ella regresó a París y volvió a triunfar y volvió a ser otra vez una primera espada del mundo de la moda, que es algo que solo ha conseguido ella. Es muy difícil reflotar una marca en nuestra industria, dificilísimo, y Chanel lo consiguió estando viva 2 veces. Triunfó en su primera etapa y triunfó nuevamente en la segunda, con lo cual, pues, ¿qué más puedo decirte? O sea, desde luego, un ser extraordinario. Con ingenio, con entusiasmo y con la perseverancia que solamente tenía Coco Chanel. Lo decíamos antes, 1883 y fallecida en 1971. Parte de su trabajo, de su vida, de su historia, lo podemos descubrir en esta exposición Picasso/Chanel, que podemos ver en el Museo Thyssen hasta el 15 de enero. Lorenzo Caprile, como siempre, muchísimas gracias una vez más. Gracias a vosotros.
Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Ya sabéis que lo podéis volver a escuchar a través de la aplicación de Ser Podcast, la plataforma de podcast de la cadena Ser, y también lo podéis hacer a través de otros agregadores de audio. Fermín Agustí ha estado como siempre en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.